¿Qué es esto? ¿Es un amuleto mágico? ¿O quizá un colgante? O igual, es un instrumento para hacer transformaciones. Pues no. Es el diseño de ojos de Detective Conan. ¿Ves esto de aquí? Pues es esta forma. ¿Por qué tendrán esta forma de media luna tan rara? Hoy vamos a explicar de dónde viene este diseño y las decisiones que tuvo el autor para diseñar los ojos de Detective Conan, así, a grandes rasgos, ¿vale? ¡Vamos! Detective Conan es una serie que empezó en 1994 y está escrita y dibujada por Gosho Aoyama y sí, lleva 25 años dibujando a estos personajes. Antes de empezar con el diseño de Gosho Aoyama, el autor de Detective Conan, pues vamos a empezar mirando el diseño de los ojos de otro autor de la misma época, que es Yoshihiro Togashi, pero este autor es anatómicamente más correcto, así que bueno, pues veréis las diferencias y de dónde salen las cosas. Tomaré como ejemplo el ojo de Yusuke Urameshi. Vamos a centrarnos en lo que es el diseño de la pupila. Utiliza una circunferencia muy perfecta. Le dibuja en el interior una pupila bastante grande también, pero bueno, de un tamaño mediano, porque está entre lo que sería, bueno, pequeña y grande. Qué bien me explico. A partir de ahí le dibuja la forma de lo que sería la sombra del párpado proyectada, luego le dibuja unos brillos que son un brillo circular que lo llamaremos brillo bombilla y luego otro que le vendría del lado que le deja esta especie de triángulo y por último dibuja los músculos radiales del iris, que son estas líneas que van desde la pupila al exterior del iris. ¿Y qué pasa? Que cuando esto lo pasa a tinta, pues va a blanco y negro. Y esto se reduce a que la parte de la sombra pues también va de negro. Con lo cual, sombra más pupila hace una forma así un poco extraña, pero que tiene lógica. Ahora vamos a el autor Gosho Aoyama. Antes de hacer Detective Conan, este señor hizo otras series. Y hoy vamos a hablar particularmente de Magic Kaito, que seguramente os sonará por el Kaito Kid, que sale mucho en Detective Conan, el ladrón este que viaja en ala delta. Vamos a ver cómo evolucionó su estilo de dibujo a lo largo de la serie, porque durante la serie fue simplificando muchísimo su dibujo y sobre todo el diseño de las pupilas. Vemos que la construcción es como en Yusuke más o menos, que tiene un iris circular con una pupila bastante grande en el interior, le dibuja la sombra del ojo que hemos visto antes y de aquí pone dos brillos bombilla, uno a cada lado, pero justo en el sitio donde se junta la pupila con la sombra del ojo. Justo en la parte de abajo del ojo es donde se ve una especie de nube que es la parte más brillante del ojo y la dibuja así. Es donde justo la luz cae y es donde se ve el color más auténtico del ojo. Es como, pues no sé, yo por ejemplo tengo los ojos marrones y ya en esta zona se me ve un poco de verde. Esta información sobraba, pero da igual. Y esta es la particularidad más grande de este autor, que en vez de conformarse simplemente con los brillos bombilla, se ha inventado los brillos fluorescentes. A ver, os explico. Si tienes una bombilla de forma redonda delante de la cara, se te refleja en el ojo como una bombilla redonda. Si tienes un fluorescente alargado, pues se te refleja como una forma alargada. Pues Gosho Aoyama se inventó de que todo el mundo tiene fluorescentes que les iluminan los ojos, sea de día, de noche o de lo que sea. Bueno, da igual. El caso es que decidió que quedaba chulo, que era original y lo pone en todos lados. Y bueno, y entonces cuando pasamos a la tinta, pues vemos eso de que hace la forma esta también de pupila con sombra del ojo negra, pero dibuja las líneas blancas ahí en medio. Y bueno, ya vemos un poco de dónde viene esto. Al principio el autor tenía un estilo muy redondito, muy mono, con brillitos y era igual más infantil, ¿vale?
Vamos al capítulo 12. Aquí empieza igual, hace un iris redondo, una pupila redonda, pero esta vez la pupila bastante más pequeñita, hace otra vez la sombra del ojo y los dos brillos bombilla, y esta vez elimina la nube esta del brillo de abajo y añade los músculos del iris concéntricos, pero solo un poquito por cada lado. En vez de los radiales, como habíamos visto en Yusuke, pues pone los que son pues así. En el mismo capítulo lo que pasa es que hay viñetas en las que los personajes salen mucho más pequeños, entonces pues el autor no puede permitirse dibujar este ojo tan detallado, porque es que no le cabe al pobre hombre. Entonces, ¿qué hace? De los dos brillos bombilla que teníamos pasamos a tener solo uno, y luego de toda esta forma de que hacía un poco así de la pupila más la sombra del ojo, lo junta y lo simplifica haciendo simplemente una curva. Ya estamos mucho más cerca de lo que es el ojo de Detective Conan. Y ya vemos que los personajes tienen esto. Espera, me pongo así. Esto de aquí es lo que sería la pupila con la sombra del ojo, pero simplificado. Esto de aquí sería un brillo bombilla que muy exagerado, que se ha hecho mucho más grande. Esto de aquí sería la continuación de esta sombra. Viene por aquí. A ver. Ya que hemos hablado del diseño del iris, pues ahora vamos a relacionarlo con el tema de los personajes, porque vamos a ver que, bueno, depende del personaje, pues tienen este diseño o tienen otro. Vamos a empezar hablando sobre quién tiene este ojo cookie o el ojo de media luna. Básicamente lo tienen tres tipos de personajes: los niños, los adolescentes y la gente guapa. ¿Por qué? Porque es un ojo que es bastante grande, bastante detallado, bueno, no tanto como en Magic Kaito, y tiene bastante contraste entre oscuro y claro, el blanco, los brillos, que esto da como, bueno, alegría, bondad, bueno, eso, como sensación de que es un buen agente. Luego está en la contraposición que serían los personajes, digamos, tontos o un poco patosos, o bueno, que no llevan el peso de la historia tampoco. Es muy fácil verlo porque son unos personajes que tienen unas pupilas diminutas. Básicamente tienen puntos como ojos, a veces un poquito más grandes, pero normalmente son personajes como Genta y Mitsuhiko, que si os fijáis es eso, es un punto y ya está, ven por una pupila diminuta. Kogoro Mouri, y luego están pues los inspectores de policía, que básicamente todos van de este rollo. Una cosa curiosa que pasa con estos personajes es que cuando tienen un momento de lucidez o un momento de demostrar su valor o lo que sea, se les agrandan los ojos y llegan a tener esta pupila más detallada de los otros personajes. Esto lo podemos ver muy claramente con Kogoro, de si está haciendo el tonto o está hablando con Conan, que bueno, pues que le trataba bastante mal normalmente, y este tipo de situación pues tiene los ojos punto. Pero luego si tiene que demostrar su valor o si tiene un momento de quiero salvar a Eri, pues se le ponen estos ojos más grandes y más bonitos. Eso sí, nunca llegan a tener ese tamaño tan grande que tienen los otros personajes. Y por último, los personajes misteriosos. No sé si os habréis dado cuenta, pero hay una serie de personajes, básicamente son los que están relacionados con la Organización de los Hombres de Negro y con la CIA o el FBI o bueno, toda esta gente que básicamente los que los quieren pillar, pero que son gente bastante más inteligente que la sede de la policía japonesa. No sé por qué este señor decidió esto, porque pobre gente, los policías japoneses deben hacer bien su trabajo, pero bueno, da igual, no nos metamos en esto. El diseño sería un iris de un tamaño medio, no es ni tan grande como el ojo cookie ni tan pequeño como el ojo de tonto, con una pupila bastante pequeñita, bastante contraída, y luego pues ya el brillo del ojo y ya está. No tenemos sombra de ojo, ni brillos fluorescentes, ni nada. Como no tiene tanto contraste de brillos, no tiene tanta información de que hay esta
vida o esta inocencia en el ojo. Ejemplos de estos personajes, pues Vermouth, Akai y Jodie. Jodie además tiene que ser extranjera. Bueno, de hecho, Vermouth y Akai también un poco. Ahora que hemos acabado el análisis de los 3 tipos de personaje, dependiendo del diseño de exclusivamente la pupila y el iris del ojo, vamos a pasar a el párpado y las pestañas. Para hablar de esto es más complicado porque cada personaje pues tiene su forma, ¿vale? Porque hay muchos tipos de ojo. Pero vamos a intentar descifrar las expresiones principales que tienen los personajes y bueno, y algunas curiosidades que hay por ahí. Vamos a coger de referente a Conan, porque es el protagonista y es el que más expresiones tiene. Además tiene doble forma de Conan y Shinichi, así que bueno, pues luego lo vemos. Por una parte tenemos a Conan cuando se hace el niño pequeño, que tiene estos ojos como los de Ayumi, digamos, que son muy grandes, que tiene pestaña de arriba, así muy redondeada, y no tiene pestaña de abajo. Luego tenemos ya cuando está pensando a modo Shinichi, que sí que tiene esta pestaña de abajo, y normalmente los ojos se le hacen más pequeños o más alargados, más como los que tiene Shinichi. Aquí podemos ir viendo varias expresiones. Una de las que llama más la atención sería la de shock. Además es porque es una expresión que se repite en muchos personajes. Es cuando se han dado un susto muy grande, como que les ha aparecido un cadáver por ahí. Entonces, pues claro, se asustan y abren mucho los ojos y se les hace la pupila pequeña. Para este tipo de personajes, que normalmente también tienen el iris enorme, pues también les reducen mucho el iris para que se vea más contraste y que parezca que tienen los ojos todavía más abiertos. También podemos observar que en esta expresión el borde de lo que es el iris está un poco cortado, da más tensión al ojo. Pero esta expresión es un poco diferente a una que tiene Haibara cada vez que aparece un personaje de los Hombres de Negro. Y bueno, ya sabéis que ella tiene este sentido extraño que le alerta y se paraliza. Pues en estos casos, en vez de tener el ojo muy pequeño, tiene lo que es el iris bastante grande, medianito, y la pupila pequeña. Y esto da una sensación de, no tanto de susto, pero más de miedo. Curioso. Os podría seguir hablando de expresiones, pero hay un montón más porque hay muchísimos capítulos. Pero ahora vamos a ver 3 personajes que tienen unos ojos bastante curiosos. Empezaremos por Vermouth, que va sola. ¿Habéis visto esto? El párpado superior, ¿os habéis dado cuenta? Le hace 2 curvas, pero una es cóncava y la otra convexa, con lo cual cuando el ojo se cierra es que no sé cómo lo hace, es que viene de serie, viene de serie así. Desde el primer capítulo que sale tiene el ojo así. Además, cuando se asustan, todavía más exagerado. Yo no he visto a nadie con unos ojos así. Vosotros sí. Ponedme en los comentarios eso. Luego tenemos el caso de los hermanos Hondo. Esto es un caso de esos en los que Gosho Aoyama empieza con su diseño bonito, porque todo el manga está dibujado muy bonitamente. Hay una evolución paralela entre manga y anime y hace que adapten cosas el uno del otro. Porque cuando Gosho Aoyama empezó haciendo Hidemi Hondo, o Rena Misunashi, o Kir, como queráis llamarla, le hacía unas pestañas que parecían eyeliner y ya está. Pero ¿qué pasa? Que en el anime esto lo exageraron. Y en vez de hacerle pues eyeliner y ya está, le hicieron una especie de triángulo en el final de la pestaña, pero que no seguía la forma de la pestaña natural, era simplemente pues un triángulo. Y esto cuando apareció su hermano, Eisuke Hondo, pues aún lo exageraron más. Además no tiene sentido porque si os fijáis, tiene una línea que es el ojo y el triángulo empieza desde un poco más arriba y pues eso, tenemos esta duda de si toda la pestaña no tiene pelos y solo tiene pelos en una zona o si es un pelo con una forma muy extraña o si se pone una cartulina ahí o yo qué sé.
Y hablando de hermanos, no podíamos irnos sin la familia de los Akai Sera. La primera vez que apareció Shuichi ya dabas esa sensación de que tenía una pestaña inferior un poco extraña, porque sí que él tiene el ojo como muy angular, que le da este rollo misterioso. Pero en esta parte de aquí, pues lo que es la pestaña le sobresale muchísimo. Pero es que acaba aquí, porque por aquí no le continúa ni le hace más pinchos. Y luego esto, cuando lo vemos en su hermana, pues es todavía más exagerado, porque claro, pues como es una chica, pues le exagera muchísimo. Y en vez de un pincho, pues le pone 3 o 4. También es verdad que durante la evolución del manga ha habido un cambio de diseño de las pestañas, porque al principio los personajes que eran femeninos no tenían una pestaña más grande o más pronunciada que otros personajes, pero vemos en Ran que al principio tiene esta forma como lo que decíamos antes de Ayumi, por ejemplo, que tiene el ojo redondito y ya está, y no tenía nada, pero al cabo de un tiempo pues el autor añadió este pincho, bueno, yo lo llamo pincho, añadió esta línea que podría ser interpretada como el pliegue del párpado o como una pestaña, que no pasa nada, que está bien. Pero luego vemos Masumi Sera y tiene pues un montón de pestañas y pues parece que duele eso, porque tiene agujas, pinchos, de todo en el ojo. Que cuando cierra los párpados se debe pinchar por todas partes. Y eso, y me pone un poco nerviosa, pero bueno. Hasta ahí estamos. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido sobre el diseño de ojos o sobre decisiones que ha tomado el autor. Y bueno, si queréis que hable de personajes concretos, de Detective Conan, de cosas curiosas del diseño, como las narices o el pelo de Ran, o otros personajes de series, películas, libros, lo que sea, pues me lo comentáis, ¿vale? ¡Mátane! Si quieres ver más vídeos de este canal, no te olvides de darle a suscribirte, y si quieres ver mis dibujos y mis historias propias y estas mandangas que hago yo, pues busca en mi Instagram y eso, y espero que pases un buen día y hasta la próxima.